Vamos a empezar. Buenas tardes para todos. Tengan muy buen día. Gracias por ocupar en esta jornada de Cultura de la Originalidad, en la cual nos acompaña hoy la doctora Claudia Margarita González Medina. Recordarles que estamos viendo vía YouTube. Entonces, si algún compañero desea darnos vía YouTube, al enlace de registro también les debió haber llegado esta opción. Eh, el día de hoy vamos a tratar correspondiente a los temas de cultura de la originalidad. Entonces, vamos a esperar 2 minutos mientras otros compañeros se conectan. Inicio a nuestra charla. Agradecemos a los compañeros que tengan activa la cámara para no generar distracciones en el momento que la conferencista empiece a hablar sobre la temática indicada. Bueno, nuevamente muy buenas tardes, bienvenidos a esta charla, la primera del año del equipo de Cultura de la Originalidad de cursos y recursos educativos de la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas de Luna. Forma parte del equipo de la Cultura de la Originalidad en la UNAD. El día de hoy nos acompaña la Medina, que nos hablará de los derechos de autor, tu derecho, mi derecho, cómo citar y referencia para respetar el autor y evitar el plagio. Pero antes de eso, algo de lo que es cultura de la originalidad. Cultura de la originalidad es una estrategia que está basada en la creación de nuevas propuestas educativas que promueven la creación y la más correcta en la citación y el uso honrado de la información. Nosotros como equipo de cultura ya estamos reconocidos a nivel internacional y hemos obtenido el distintivo de ganador para el 2019 de los Turnitin Global Innovation Awards. Esta iniciativa está enfocada en los principios de excelencia académica, aprendizaje autónomo, cuales buscan promover la automejora, el aprendizaje continuo y garantizar la calidad de estudiantes. También impulsamos los valores de ética, respeto, disciplina y honestidad, ya que esto se fija en nuestro decálogo de valores, el cual indica que en la actitud crítica en el trabajo arduo y honesto de nuestra comunidad unadista. Tenemos 3 avatares, la parte administrativa, el estudiante y el docente, ya que fijamos la comunidad unadista. Actualmente, esta cultura tiene dos rutas de la originalidad. Denomina aplicada a los procesos de aprendizaje. En esta ruta se enfoca lo que es la académica, ya que utiliza para ello el sistema de reconocimiento facial finales. Esto garantiza que los exámenes finales sean lo más certeros y cercanos a lo que es un examen presencial en un centro, garantizando que el estudiante bien adquiridos y demuestre por medio de este sistema que es la persona que está realizando dicho. Nuestra segunda ruta de la originalidad está aplicada a los procesos de escritura. Parte de desarrollo de documentos. Tenemos un conjunto de pasos partiendo desde
creación del espacio, la formación de las herramientas, la curaduría de contenidos, finalizando con nuestro curso Draft Bank. Este curso Draft Bank seguramente lo deben tener son estudiantes al final del listado de mis cursos virtuales. Allí tienen un Draft Bank en escuela. Si soy de administración de empresas, tendré Draft Bank de CACEN. Si soy de ingeniería de sistemas, tendré Draft Bank SBTI, Draft Bank EXA, y así sucesivamente por cada una de las escuelas. Por otra parte, en este espacio de Draft Bank se cuenta con un conjunto de herramientas donde el estudiante puede hacer la entrega de forma privada y verificar el porcentaje de similitud. Este proceso de revisión es completamente privado. Ni el docente ni otro estudiante o revisar dicho documento. Entonces garantiza que el estudiante tenga un proceso de adaptación continua. Nosotros como Cultura de la Originalidad tenemos dos canales de atención. El primer canal de atención es por medio de Skype, que es una atención sincrónica. Ustedes solamente ubican este enlace y si tienen instalado Skype, les haga aplicación de Skype y los llevará a nuestra cuenta de Cultura de la Originalidad, donde atendemos de lunes a 12 y 5 de la tarde. También contamos con un correo. El correo es cultura@unad.edu.co, donde podrán escribirnos si tienen alguna duda o si quieren el curso de Draft Bank. En dado caso que no lo tengan activo. Por cualquiera de los dos medios de comunicación estamos prestos a atenderlos. No siendo más, vamos a presentar a la doctora Claudia Margarita González. Ella es zootecnista por la Universidad de La Salle, especialista en gerencia en empresas de alimentos de la Universidad de Jorge Tadeo Lozano, especialista por Virtual Educa de la OEI-CAEU y tiene un énfasis en procesos de enseñanza, aprendizaje por el Tecnológico de Monterrey de México. Empresarial en educación, técnicas didácticas y pedagogía para no pedagogos. Ya más de 20 años acompañando jóvenes en pregrado, posgrado y docentes en su formación académica. También es referenciar a autores en textos académicos universitarios, de Editorial Unisalle de Bogotá, Colombia. Entonces, doctora Claudia, el público es suyo y puede ir compartiéndonos su pantalla para que dé inicio a su conferencia. Muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Entonces vamos a compartir la presentación. Me avisan si ya la están viendo. Por Sí, favor. señora, ya se observa. Ahora vamos a darle pantalla completa a ver. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto participar con ustedes en esa iniciativa tan interesante que es la cultura de la originalidad, muy necesaria para nuestro país y para que todos los jóvenes que están en la universidad puedan presentar sus documentos bien, sentirse que respetan y son respetados, porque es que a veces se nos olvida que podemos ser autores. ¿Sí? La justificación, profe. Después, ¿qué más? ¿Perdón? Mónica, dime. Creo que tenemos a alguien por ahí conversando. Y no empieza con mayúscula la primera letra. No tiene error Sí. en los micrófonos. El título está alineado a la De un momento vamos a cerrar los micrófonos. Tranquilo. ¿Qué puede suceder? No tiene sangría.
Claudia, por favor, le da nuevamente activar su micrófono para ver si lo puede activar sin problemas. Ya. ¿Listo? Perfecto. Bueno, Perfecto, muy sí, bien. señora, podemos continuar. Muchas gracias. Bueno, ok. Entonces, bueno, mi presentación ya me presentaron. De nuevo, gracias por la invitación y pues yo empecé a participar en esta temática aportando un granito de arena porque a los jóvenes universitarios les cuesta mucho trabajo a veces entender cómo se cita y se referencia y diferenciar eso. A veces confundimos una cita en un texto con la referencia. Entonces escribí un texto académico para jóvenes que se llama Cómo citar y referenciar autores en textos académicos universitarios y lo acabo de actualizar 2020 con las últimas normas APA que son tan buenas amigas de los estudiantes. Entonces hay que entenderlas, manejarlas y conocerlas. Entonces vamos a basar esta charla en 3 temas. Creo que no me está dejando avanzar. Vamos a hablar de qué es derecho de autor, qué son citas, qué son referencias y si es necesario referenciar las tablas y las figuras o citarlas, porque los errores de citación más grandes, no podemos hablar siempre de plagio, sino a veces las omisiones, porque a veces no se hace plagio o no se y respeta el origen de un documento, no se hace a propósito, entonces sucede mucho en las figuras. Entonces vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué es la propiedad intelectual? Pues ustedes lo pueden leer ahí rapidín, pero la propiedad intelectual protege las creaciones intelectuales provenientes de un esfuerzo de trabajo. Yo la tuve que se copia exacto como está, porque son directrices que es mejor no resumir ni parafrasear. O sea, cuando yo estoy copiando de una ley o de un documento en el que se requiere que el concepto sea exacto, pues se copia y se pega. Totalmente válido. Entonces es el primer paradigma que se rompe cuando hablamos de propiedad intelectual. ¿Puedo copiar y pegar? Sí. Cuando y necesito citar a alguien. Por ejemplo, si yo voy a hablar de propiedad intelectual, yo les puedo contar qué dice la ley, ¿cierto? La Dirección Nacional de Derecho de Autor dice eso, porque es quien va a castigar, perdón, no quien va a castigar, quien da las recomendaciones para que se apliquen digamos que las directrices que se requieren para respetar el derecho de autor. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que es una propiedad intelectual y es todo lo que la imaginación crea en el ser humano y pone a funcionar, porque las ideas no son, es lo que está acá, pero que se pone por escrito. Entonces, cuando usted ya crea un poema, cuando usted ya escribe un libro, cuando usted crea una rueda de 5 aristas, cuando usted genera una idea y la pone en práctica, ahora sí ya tiene una propiedad. ¿Listo? Entonces, eso es lo que la ley dice. La propiedad intelectual es eso, todo lo que provenga del esfuerzo del ser humano. Después de que ya uno ya sabe qué es la propiedad, que puede ser mi poema, mi libro, mi canción, ya se habla de la propiedad industrial, que son las creaciones, circuitos integrados, los secretos industriales, las variedades vegetales, etcétera, que se van creando en nuestros procesos de investigación en la universidad, en el pregrado, en la maestría, en el doctorado, etcétera. Entonces, ¿pero quién es el autor? Es la persona física que realiza la creación literaria o artística. Solo un ser humano puede ser autor. Ojo, solo los seres humanos realizan creaciones intelectuales. ¿Listo? Eso significa que para ser, y lo leo textual, para ser autor, ¿sí? La persona ha debido tener una idea en su cabeza. Pero vuelvo y repito, las ideas no se patentan. Se patenta la idea puesta en práctica. Usted se inventó allá, se levantó y dijo, wow, voy a crear esto, me voy a inventar una nueva semilla, voy a hacer un cruce genético, estoy creando un nuevo test para ayudar a los estudiantes a escoger su ingeniería. Paténtelo. No necesita patentarlo, pero créelo,
porque si lo deja en su cabeza y se lo cuenta a un amigo, el amigo le roba la idea y lo pone en práctica, y él sí lo puede, él sí puede llamarse autor. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿qué es el derecho de autor? La protección que otorga el Estado al creador de las obras. ¿Estamos? O sea, el Estado le dice, usted es el creador, usted puso su idea en práctica, yo se la protejo. Entonces, el autor siempre será el dueño de los derechos morales de por vida hasta su muerte y hasta 80 años después de que se mueran sus herederos. Los derechos morales siempre son de la persona que tuvo la idea y la puso en práctica. Ya existen otro estilo de negocios o se ceden los derechos patrimoniales. O sea, yo puedo decir, mi libro, ¿cierto? Lo puede usufructuar la editorial, recibe un dinero y yo recibo otro, o la pintura me la pidieron, me la encargaron, me dijeron, venga y pinta este mural acá. Pues ese derecho patrimonial puede ser de la persona que me pagó. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué es lo que hace la Ley de Derechos de Autor? Protege en el artículo 1, ¿sí?, las obras literarias y científicas. Protege a los intérpretes, protege a los ejecutantes. Ahorita en el 2018 hubo un cambio en la legislación para protegerlos. ¿Por qué? Porque a veces siempre hay personas que intentan o cometen, ustedes en música escuchan mucho eso, que tal cantante plagió a otro, que le tienen que demostrar que no se está plagiando la canción, que esa ya la había escrito otra persona. Entonces, eso puede ser un error a propósito o no a propósito. O sea, los errores no a propósito no existen. O sea, yo hago plagio o porque no conozco qué es plagio o porque simplemente, pues, se me fue la imaginación, la iniciativa y me están pidiendo más canciones y entonces apúrese, hágalo. Hay muchas formas de hacerlo, pero básicamente la ley protege intérpretes, ejecutantes y las obras literarias, científicas y artísticas. Entonces, los derechos del autor pues recaen sobre sus obras, ¿sí? Son todas sus creaciones. El espíritu literario, artístico, pueden ser libros, folletos, conferencias, alocuciones, sermones, todo. O sea, si yo escribo el sermón de la iglesia, ese es mío. Si el párroco me lo encargó y me paga por él, puede que sea de la iglesia, pero sigue siendo moralmente mío. Esos derechos no se pierden. Eso es importantísimo que lo tengan claro. ¿Por qué? Porque todas las universidades, todas las entidades académicas, cuando usted hace su tesis con su director, eso es algo que debe estar muy claro y que la universidad lo tiene muy claro porque la universidad respeta muchísimo eso. Dense cuenta qué maravillosa esta iniciativa y lo respeta mucho, sus profesores también. Y ustedes mismos deben saberlo, no solo para eso, sino porque deben respetar sus compañeros. Hay jóvenes que han tenido que demandar a compañeros porque se les roban la tesis. Entonces es importante que conozcan que todo lo que usted escribe y pone en físico, lo produce, la ley se lo protege. ¿Listo? Entonces, la protección de los derechos de autor es esto. Es la protección legal sobre toda creación del ingenio humano. A mí me encanta esa palabra porque es que ese ingenio humano va ligado al proyecto que ustedes manejan con la cultura de la originalidad. O sea, cuando yo pierdo la originalidad y copio, es porque estoy como lastimando el ingenio humano. O sea, el ingenio humano es fantástico. Siempre creará más y más y más. Por eso además debe ser respetado. Porque yo tengo que respetar a quien hace una obra. ¿Y cómo lo respeto? Cuando cito bien, cuando digo, mire, yo estoy trabajando en este tema y me basé en lo que escribió otra persona. Entonces, esa es la protección que hace el organismo que protege con las leyes al autor. Y yo respeto al autor cuando lo cito.
¿sí? Esas son las dos cosas que debemos tener en cuenta. La ley protege al autor, al dueño de la creación. Y yo como investigador, como estudiante, como escritor, que voy a publicar, etcétera, respeto al autor cuando lo cito. Cuando digo, me basé en su texto, muchas gracias, mire, utilicé sus ideas para soportar las mías. ¿Listo? Entonces, la propiedad intelectual, ¿cómo se maneja? Mira, la creación del talento humano se maneja de dos formas. Propiedad industrial, creación y aplicación industrial, servicios, los patentes, modelos, marcas, secretos, diseños industriales y el derecho de autor como tal de la creación intelectual original sobre su obra que se protege las obras artísticas y las obras literarias. Esas son las dos formas en que la humanidad pone al servicio de la humanidad, el hombre pone al servicio de la humanidad todo su ingenio y genera su originalidad. Vea, cuando yo hablo de originalidad estoy hablando de patentes, estoy creando, etcétera. Eso es lo que me hace único. El ser humano es único, mágico, maravilloso porque tiene ese intelecto capaz de crear y de crear cosas diferentes. Entonces, ¿qué se protege? Se protege la forma y no la idea, lo que les estaba diciendo. Se protege esa maravillosa palabra de su proyecto, originalidad. Se protege el mérito y la destinación de la obra, o sea, usted para qué la creó. Se protege la ausencia de formalidades de la protección y la obra independientemente del objeto material en el que se encuentre fijada, o sea, en donde esté, se protege. O sea, el autor tiene derecho a que le protejan su obra y a pelear cuando alguien la utiliza. Eso es un derecho. Entonces, la ley, porque pues hay que saber qué puede pasar si yo cometo un error, porque la ley lo dice muy claro. O sea, si usted cometió el error, el que aparezca como dueño de la tesis y le demuestren que lo plagió, puede incurrir en prisión entre 4 y 8 años y multas como las están viendo ahí. O sea, nunca deberían llegar a eso, pero sí ha sucedido. Entonces, cuando se violan los derechos de alguien y se comete el plagio o el robo de un documento o de una idea y se comprueba, pues ya las sanciones, mírenlas, ya eso es un derecho penal, eso tiene cárcel. Entonces ya no debemos llegar nunca allá porque esa no es la idea. Pero eso tiene unas sanciones, ¿sí? Que además son delicadas porque son sanciones morales. O sea, generalmente cuando alguien es condenado, pues salen las noticias. Ahora estamos todos en la web, imagínense, más se demoran, perdón lo coloquial, en meter la pata que en enterarse todo el mundo. Entonces, lo ideal que puede hacer una persona es citar, referenciar, mencionar al dueño de las ideas para no caer en esto. Porque dense cuenta que si usted reproduce una obra, ¿cierto? Un programa, utiliza, distribuye, vende, generalmente hay muchas formas de violar los derechos de autor. Nosotros a veces vemos y hasta participamos, pero hay un dicho que dice que el hecho de que todo el mundo lo haga no quiere decir que sea correcto. Entonces, cuando usted compra una película por ahí, por debajo de cuerda, ¿cierto? Que la han bajado y la grabaron, por eso es prohibido. Bueno, ahorita no podemos ir al cine, pero le prohíben que las graben porque las reproducen y cuando usted la compra está cometiendo un delito. Cuando usted compra un libro en la calle, está cometiendo un delito, vea. Cuando usted compra un CD en la calle, está cometiendo un delito. Yo no sé si si contestamos preguntas ahorita que alzan las manos o dejamos que John tenga su pregunta ahí guardadita y será el primero al que le contestemos. Ustedes me dirán, chicos. Gustavo. Bueno, entonces sigamos, no sé si me están escuchando. Carolina. Sí, doctora. Yo creo que si le parece, al final damos espacio para resolver las diferentes inquietudes.
Ok, perfecto, Carolina. Entonces dejemos que John, que alzó la mano por primera vez, sea la primera pregunta. Vale. Entonces, listo. Entonces, si bien que cuando uno llega a este temita como que se dice, oh Dios, yo he participado, sí. Nuestro país tiene lastimosamente muchas costumbres y todo el mundo las reproduce. Tanto es tan común vender CDs, libros, películas en la calle, por todos lados, la película, le vendo la USB llena de música, no sé qué. Es tan común, tan económico, que nosotros mismos participamos en ese delito. ¿El problema cuál es? Que cuando usted está del otro lado y usted es el músico, el que escribe las canciones, lo que costó hacer la película, el que se sentó a escribir el libro, pues ahí es cuando dice, oiga, pero es que a mí me tocó sentarme y duré un año escribiendo para que lo reproduzcan y yo pues no estoy obteniendo ganancias o no se me está dando ni siquiera el mérito. Entonces, ese es el problema. El hecho de que muchos lo hagan no quiere decir que sea correcto. ¿Listo? Entonces, bueno, la propiedad intelectual es la protección que se ejerce sobre las ideas y en Colombia, si uno quiere patentar o si necesita, pues arranca con la Superintendencia de Industria y Comercio, allá busca los nombres. Cuando usted quiere de pronto crear una página web o quiere patentar una empresa, entonces va y busca que no tengan el mismo nombre o que usted no vaya de pronto a ponerle el mismo nombre del vecino y resulte usted pues en un problema por la falta de originalidad. O puede ser que, como dice ahí, para que se evite el monopolio en la explotación económica, etc. La Superintendencia de Industria y Comercio vela por los derechos del autor, vela por el emprendimiento y demás. Y bueno, acá ya les expliqué lo de la ley. Ejemplos de violación de autor, lo que les estaba contando, CDs, libros en la esquina, o bueno, aquí llegamos a las tareas y a las pequeñas prácticas, perdón, voy a prender la luz, a las pequeñas prácticas que en las universidades se suelen dar, que es cuando entramos a páginas web y damos copiar y pegar y no le damos crédito al autor, que ese es el problema más delicado que tenemos y que creemos que no pasa nada, pero sí pasa, porque ahora que estamos en toda la virtualidad, tanto, pues así como dicen que para la trampa siempre el que la encuentra, ¿no? Entonces, así como existen jóvenes, profesionales, bueno, no jóvenes, la edad no implica eso, investigadores, estudiantes, personas que hacen tareas y copian y pegan y rapidito suben a la web. Hay otros que tienen unos software que se llaman buscadores de plagio o de similitudes y dicen, mira, lo que tú tienes es una similitud o una copia casi que exacta y lo sacaste de aquí. Entonces, ahí es cuando incurrimos en lo que se llama plagio. Entonces, eso es algo que nos puede suceder cuando hacemos las copias de ensayos, de tareas, etcétera, y se nos olvida contar de dónde las sacamos. Entonces, ahí cuando dejamos de ser originales y le copiamos a otro la idea, ahí es donde empiezan los problemas. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto para cuando vamos a trabajar, qué son derechos de autor, qué es el copyright, que generalmente se maneja en todas las obras, cuando son marcas comerciales, ¿cierto? Cuando son servicios, y ahora hay unos derechos que hay que tener muy en cuenta que no los coloqué acá, que son todos los derechos para la información que está en la web. Entonces, nosotros tenemos que buscar si está libre esa información, sobre todo cuando son imágenes. Es muy importante que ustedes busquen, ojalá en los bancos de imágenes libres, es que están cometiendo muchos errores de similitudes con las imágenes, porque a veces está como el paradigma de que las imágenes no tienen dueño. Y pues eso dígaselo a un fotógrafo a ver el que le va a contestar. Entonces, sí es muy importante que tengan en cuenta también los derechos para las imágenes cuando las vamos a citar. ¿Sí? Ustedes van a encontrar estos signos, siempre marca registrada, ¿sí? Para las imágenes, dense cuenta que muchas lo traen, entonces tienen la marca registrada o el copyright. Entonces, eso es algo que debemos conocer,
porque eso nos permite saber que ya tiene dueño. Hay unas marcas, pues como las que ustedes ven ahí, que son conocidas, ¿cierto? Son muy famosas, pero hay otras que es mejor verificar que no tengan dueños, ¿listo? Entonces nosotros debemos revisar siempre que las imágenes tengan dueño y si no, tratar de buscarlas en los bancos. Hay muchos bancos, ¿sí?, que tienen o manejan esa parte de derechos libres. O sea, ustedes encuentran muchos, hay bancos de imágenes para cuando hagan sus trabajos, cuando necesiten soportar una imagen. Busquen imágenes libres en Google, ahí aparecen, pues el señor Google es el buscador más común, entonces utilícenlas, porque esas evitan que ustedes cometan por errores de similitud o de plagio, que ya es más delicado. Entonces aquí ya entramos a esa otra parte, ya sabemos qué es un autor, qué derechos tiene un autor, quién lo protege y cómo, y ya vamos a hablar del problema que se da y que ahorita se está, digamos que, así como hay gente que lo comete, hay personas como ustedes que están tratando de evitar cometerlo porque quieren producir sin tener problemas. Entonces, el plagio es, de acuerdo a la Academia de la Lengua, es la copia en lo sustancial de obras ajenas, dándolas como propias. O sea, yo copié algo y dije que era mío. Pero Sanabria dice que es un robo con dos características. Yo puedo copiar totalmente, ¿sí?, o un pedacito de una obra y presentarla como propia o suplantar al autor. Y eso se da mucho. Por ejemplo, lo que les decía, en las canciones, entonces se hace el loco y canta y a veces le hacen un cambiecito en la música y ya, y de un momento a otro, y uno dice, yo esa letra la he escuchado, ¿dónde? Y el que tiene memoria auditiva dice, eso me parece haberlo escuchado en algún lado. Entonces, ese es el problema. Yo puedo copiar parcialmente o cambiarle así como pedacitos, ¿no? Entonces, no es un plagio total, sino que tomo la idea, le quito, le cambio y vuelvo. Entonces, eso se llama similitud. Pero hay software que detectan esas similitudes. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Y cómo lo estamos haciendo y cómo lo vamos a citar. Entonces, yo no sé si a algunos de ustedes les ha pasado eso. ¿Por qué se plagia? Pues en la academia, digamos que estas son tres cosas. Pueden ser, no sé, la falta de tiempo, estoy de afán, no hice la tarea, es a las 8 de la mañana, entonces, tú busca definición de plagio, copia y pega, copia y pega, copia y pega, rapidito y ya, ¿cierto? O no tiene el conocimiento de cómo se cita y falta de tiempo, pues lo hizo rápido. O a veces la pereza, mire lo que dice un joven en Eduteca, es una fundación que apoya la educación virtual muy interesante, y ella hizo una encuesta y encontraron que los jóvenes dicen que es que les da pereza a veces, porque es que hay trabajos tan aburridores que esa materia me tocó verla, es obligatoria, pero me toca verla, y es tan aburridora que yo copio y pego y hago ahí cualquier cosa. El problema es que el que hace cualquier cosa saca cualquier nota, pero se puede meter en un problema. Entonces, hacer cualquier cosa no. Traten de ser los mejores unadistas, originales. ¿Saben qué es ser original? Ser el mejor en lo que hace. Así no le guste. Si su carrera tiene 70 materias, pues hágalas bien las 70. Es lo mejor que uno puede hacer, porque es que uno se está dando respeto propio, está siendo original, así no le gusta el tema. A veces cuando a uno no le gusta algo, es porque tiene que aprenderlo más. Entonces, lo ideal es eso, porque les pasa mucho, mucho. Ah, es que eso tan aburridor, ay, por eso lo dejo para último. Entonces, procrastino, como dicen, y se le olvida y a las media hora antes está haciéndolo y pues le puede pasar ese problema de similitudes o plagio. Y lo que dice acá, lo más fácil para hacer trabajos, copiar y pegar, pero sí se puede, o sea, ojo con eso. Copiar y pegar sí se puede siempre y cuando usted sepa citar. Abajo yo les coloqué este link. Esta fue una noticia muy interesante de lo que le pasó a Pilar Castaño, que de pronto alguno de ustedes la escuchó. Ella es una señora que es considerada una de las mujeres que más sabe de moda
en Colombia. Y resulta que ella iba a sacar un libro y contrató a una muy joven diseñadora gráfica para que le hiciera todo el diseño gráfico del libro. Ese libro se lanzó con bombos y platillos a nivel nacional e internacional. Bastante tiraje, se llama la cantidad de libros que reprodujeron. Y el día que lo lanzó, la dueña de todas las gráficas que aparecían en el libro la llamó y le dijo, usted me copió todos mis dibujos. Entonces, ese libro no está en el mercado porque tuvieron que recogerlo. Ella disculparse en público, tanto con la autora, y llamar a la estudiante no, a la profesional, y decirle, ¿usted qué hizo? Y la joven, porque ella sí fue joven, le dijo, la verdad no lo pensé, no me imaginé. Cayó en entre el primero y el segundo, no sabía. No sabía que las imágenes también tienen dueños, porque es que imagínense al que pinta, al que su genialidad le está dando para mover ese lápiz y hacer trazos. Entonces, el problema aquí fue imagen personal, el dinero que se perdió, o sea, todo lo que implica un error tan pequeño como no entender qué significa plagiar. Entonces, para el que le dé la curiosidad, busque qué le pasó a Pilar Castaño, cuál fue esa diseñadora gráfica que además tuvo que admitir que ella era la que había hecho eso, pero igual no dejó de perjudicar terriblemente a la autora. El libro no salió, obviamente. Entonces, esas son las cosas que a veces no pensamos cuando hacemos plagio o que no conocemos. Entonces, bueno, perdón que se duplicó. El plagio en sus formas. Entonces, hay plagio usando una cita. ¿Sí? Cuando se reconoce al verdadero autor y cuando se le hacen cambios chiquiticos y no se hace la cita bien y por paso al parafraseo. Entonces, estos tipos de plagios son muy sutiles. A veces ni siquiera nos damos porque, profe, pero si ahí está el autor. Pues sí, usted puede citar 20 veces al mismo señor, entonces está plagiando, es un libro completo con todo y dueño. Porque cuando usted copia y pega, y Martínez, 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 uno le dice, oiga, no encontró otro libro, estás plagiando, ¿sí? Estás reconociendo al dueño, pero estás reproduciendo pequeñas cosas de lo que el dueño dijo y eso se llama plagio. O sea, el plagio no es solo no escribir al dueño original, es también no usar la originalidad y el ingenio humano para buscar un poquito más. Que a ti te dicen, investigue sobre qué es plagio, trate de buscar aunque sea 2 autores, por lo menos para que a usted no le quede una hoja llena de citas ahí, Sanabria, 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 Sanabria. Y el parafraseo, que es tal vez el que más utilizan los jóvenes, sobre todo en el pregrado y en algunos posgrados también puede suceder, que parafrasean, o sea, utilizan las ideas, las adaptan a su idioma, pero no referencian el párrafo original, ¿cierto? A veces cuando es muy extenso. O lo que les digo, cuando es una sola hoja y 3 citas con el mismo dueño. Entonces, eso también se puede llamar plagio, ¿listo? Y este que es interesantísimo, miren, el que se roba a sí mismo, entre comillas, porque no se roba, sino que duplica o recicla lo que hizo. O sea, yo escribí hace 10 años algo y necesito demostrar ahorita 10 años después que he hecho algo porque realmente no he hecho más, entonces vuelvo y publico lo que ya hice. Entonces, a eso se le llama autoplagio. Y esto no tiene ni sanciones ni cárcel. El autoplagio lo único que tiene son sanciones interesantes, morales. O sea, usted como investigador pues no queda nada bien cuando le dicen, oiga, pero usted está volviendo a publicar lo que ya había publicado. Usted mismo se está plagiando, ¿cierto? Está reciclando. Entonces daña su nombre cuando alguien pues que lo conoce o que va a publicar en una revista con pares, ¿cierto? Cuando se publican en revistas indexadas que llegan a pares académicos o árbitros y el árbitro dice, pero eso ya estaba publicado hace un tiempo. Entonces, pues es un riesgo. El autoplagio es más un riesgo para el prestigio. O sea, yo intento promocionarme y volverme más famoso y resulta que de pronto otra persona dice, eso que usted está diciendo que es nuevo no es tan nuevo. Usted se lo inventó hace 10 años, ¿para qué dice que lo volvió a inventar?
Entonces, eso daña el prestigio más de lo que lo beneficia. Entonces, ¿cómo se detecta? Yo no sé si a ustedes, yo coloqué esta imagen porque a veces los jóvenes no creen que existen los buscadores de plagio. Entonces hay unos que pagan las universidades como Turnitin, como Orkun, y otros que son gratis, Plagiarims y demás, que deberían usarlos cuando quieren entregar un trabajo, pueden. Yo no sé si la universidad tenga ese servicio para ustedes, pero ustedes mismos pueden buscarse en la web, en alguno de los software. Y miren cómo se ve. Cuando yo ingreso un documento en Urkun, aparecen todos esos colores. Si sale verde, sale un 0 y dice no tiene similitudes ni plagio. Pero cuando sale ese negro ahí que ustedes ven en la columna a la izquierda, eso da un susto, porque imagínense, eso está mostrando que usted cogió un documento completico y lo plagió, porque a usted le da en diferentes colores la similitud, vea, le dice, como ustedes ven en la primera, dice 13% de similitud, debajo están los dos negros con 100, 25, 11, entonces, ¿qué hace un profesor? Pues yo por lo menos tomo esas tareas o esos trabajos finales o esos proyectos y los subo al buscador de plagio o similitudes y él me dice así, mire, ese trabajo tiene tanto de similitud. Entonces yo ya entro, le doy clic y me dice, ¿dónde está el original? Entonces cuando sale 100, pues, oh Dios mío, eso es muy delicado porque eso es como si el estudiante hubiera cogido el trabajo de otro y le hubiera cambiado el nombre y no más. O sea, se llamaba Claudia Margarita González la autora y yo me llamo Rocío, entonces le quité Claudia Margarita y coloqué Rocío Pérez. Y Rocío Pérez presentó el trabajo de Claudia Margarita. Y el problema, jóvenes, profesionales de pregrado, de posgrado y demás, es que si a usted lo buscan por ahí, queda bastante mal su nombre, su prestigio, y bueno, no conozco los reglamentos internos de su universidad, pero de todas maneras uno nunca debe esperar que vaya hasta el reglamento, es muy delicado. Entonces, pues ahí les muestro un ejemplo de cómo es. Entonces, por eso es importante que tengan en cuenta que el respeto por la autoría de un texto hace visible su originalidad y mostrará su trayectoria profesional y sus relaciones académicas. Entonces, ¿cómo evitarlo? Pues utilicemos estas 5 cosas claves para evitarlo. La cita, las fuentes de la información, de dónde sale la información, de dónde viene, ¿cierto? Las fuentes de la información, cómo cito yo esa fuente dentro de mi texto, cómo lo referencio, ¿cierto? Y pues la lista de referencias, la lista de tablas y figuras si se necesita, que APA a veces permite el uso de listas de referencias de tablas y figuras, y la bibliografía. Acá yo la coloco separada porque las normas APA, las normas técnicas colombianas, las normas APA, las técnicas colombianas diferencian, Vancouver también, que son las médicas, las de la NML, que son las de las publicaciones médicas, también diferencian bibliografía de referencias y ya veremos qué es. Entonces, si usted tiene estos 5 conceptos básicos, claves, claros, usted no hace plagio. ¿Qué es una fuente de información? ¿Qué es una cita y sus clases? ¿Qué es una referencia y sus componentes? ¿Qué es una lista de referencias? ¿Y qué es una bibliografía? Cuando yo tengo esos 5 conceptos claves claros, pues procuro evitar el plagio. Entonces, ¿qué es una fuente de información? Las más conocidas son las fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias es el origen de la información, o sea, el que la escribió y la publicó en un artículo científico porque yo investigué, estos son mis resultados y lo publico. Eso es una fuente de información primaria. Y una fuente de información secundaria es porque yo estoy leyendo sobre ese tema y encontré a quien investigó y lo cito. Entonces, eso se llama fuente secundaria. Esas son las dos ideales. La cita de cita, o sea, cuando se puede considerar una fuente terciaria, es porque yo a veces encuentro que cito y digo, en mi documento escribo que Martínez citando a Pérez, o sea, a otro tercero, y explico algo, pero a veces es necesario cuando no encuentro la fuente original, o sea, no encuentro a Pérez.
y por más que lo busco no lo encuentro. Entonces puede ser porque sea un documento antiguo, porque sea un libro en físico y no lo han subido a la web o no tenga ya el permiso porque vuelve y juega pues antiguo o simplemente no lo subieron a la web en original. Entonces, y no tengo acceso a él porque resulta que Martínez cita a Pérez porque Martínez estudió en Alemania y lo cita porque cita el libro y yo no tengo acceso a ese libro porque estoy en Bogotá y necesito citar ese concepto. Entonces, ahí sí es una cita de cita, pero solo se hacen académicamente cuando yo no tengo forma de encontrar al original. De resto, no se recomiendan, le quitan un poco de calidad a los textos académicos, porque acá estamos en la academia. Entonces, la idea es hacerlo pues bien, como les decía, o sea, tratar de siempre ser los mejores, de cambiar los conceptos de plagio. Ese concepto de yo no cito es erróneo, entonces debemos entender quién es la fuente. ¿Y quién es nuestra fuente? Nuestro autor. Aquí, fuentes de información, hay que respetar, por eso hay que citar. Entonces yo cito al dueño del experimento, al que tomó la foto, ese fotógrafo que estudió 5 años o que nació en ese ingenio, al que pintó ese mural y después en arquitectura o en artes me mandaron a que lo analizara, el uso de los colores, cómo maneja la paleta de colores, cómo grafica, o al que estudia pintura y le dicen vaya, analicen la obra, o al que estudia vías y lo mandan y le dicen vaya, revise por qué fue que se cayó el puente, explíquelo, cite argumentos, etcétera. Cada profesional produce y esa producción es la que hay que respetar. Entonces, ¿cuáles son las fuentes confiables? O sea, todas las fuentes pueden ser utilizadas, pero ¿qué se considera una fuente confiable? Pues las de alto valor académico son las publicaciones periódicas arbitradas, o sea, todas las revistas que están en bases de datos y demás, que cuando yo voy a publicar mi artículo de mi investigación, me la mandan, se llaman arbitradas porque van a árbitros, a jurados, y esos jurados las leen, las revisan y dicen, sí, la pueden publicar, está muy interesante, aporta algo novedoso a la ciencia, publíquenla. Los libros especializados de editoriales reconocidos, ¿sí? No los que vocean en la calle y cómpremelo, no los plagiados, ojo. No es lo mismo el plagiado que lo copian, lo imprimen y después le faltan las páginas. Y usted va en la mitad de la novela y se encuentra con que ya no existe la mitad de la novela porque le copiaron las 30 primeras y las 30 últimas para que usted comprara el libro y el resto no porque se les gasta mucha tinta. Esos no. Las disertaciones doctorales, las tesis de maestría, ponencias en congresos arbitrados también. Todo esto tiene alto valor académico. No quiere decir que el resto no lo tenga. Ojo, sí lo tienen. Las fuentes de bajo, por eso se llama bajo valor académico, todas estas que ustedes ven, sí se pueden citar, pero no deben ser la única fuente porque debe tenerse un concepto académico un poquito más alto. Todas tienen forma de referenciarse, boletines, blogs, wikis, páginas web, todo se puede usar siempre y cuando tenga una razón de ser. Entonces, ¿cómo se cita? Las citas son citas parafraseadas o citas textuales. ¿Sí? Cuando yo hablo de cita textual es una copia fiel y exacta de la fuente y las no textuales son las parafraseadas, o sea, yo escribo en mis palabras lo que leí, pero incluyo el autor, el texto y a veces el año cuando es parafraseada. Cuando es una cita textual, sea corta o larga, lleva el año, lleva el autor. Entonces, ¿qué es una cita? Pues es la idea que se extrae de un documento, como ustedes lo ven ahí. Se utiliza, ¿sí? Se utiliza para sustentar una idea y debe, ¿cierto? Debe llevar la información que identifica la fuente de la cual salió, o sea, al dueño. Puede ser una entidad, puede ser una persona, puede ser un grupo de personas, pero siempre debe llevar la información para que nos lleve a encontrar al dueño o a la fuente de la información. Eso es una cita. ¿Qué se cita? Todo, todo lo que no sea suyo. Las ideas, los datos, las gráficas, las imágenes. Todo lo que usted ponga en un documento que no sea suyo, se cita. Eso se debe citar.
Entonces, todo lo debo escribir así como dice ahí, mire, UNAM 2013. ¿Por qué no tiene página sino solamente UNAM 2013? Porque es una cita que no es textual. Entonces, como no es textual, va así, al final del texto, sin la página, no va entre comillas ni nada. Que generalmente ustedes han oído. La cita textual va entre comillas. Entonces, ¿se copia y se pega? Sí. ¿Es permitido? Sí. Son fragmentos. Hay preguntas de jóvenes que dicen, ¿qué tanto puedo copiar y pegar? Máximo 300 palabras, es lo ideal. Cuando usted copia mucho más, excepto que sea necesario, por ejemplo, son unas viñetas de un proceso o algo así. De resto, lo más corto posible. ¿Cómo se cita? Entonces, hay dos formas de copiar y pegar. Una cita textual corta es lo que están viendo en pantalla. Esto es en formato APA. Las citas en formato APA de la Asociación de Psicólogos Americanos se hacen así. El apellido del autor, el año, debe tener menos de 40 palabras, va entre comillas, y como es textual, o sea, copy-paste, debe llevar la página de la que usted lo sacó. Vean, las citas textuales cortas tienen esas cuatro cosas que están en el recuadro. Apellido del autor, año, entre comillas, la abreviatura de P de página y la página. Yo le sumo una quinta generalmente y es menos de 40 palabras. Si usted copia y pega y tiene más de 40 palabras, se llama cita textual larga. La cita textual larga o de bloque lleva lo mismo, el apellido, la página, el año, pero va en un bloque aparte como ustedes lo ven. ¿Sí? O sea, usted debe bajarlo y correrlo. Eso se llama bloque. Esa es la forma de citar. Cuando usted omite el autor, el año y copia todo esto y no coloca a Balbuena 2003, está incurriendo en el plagio. Mientras el autor esté, siempre van a ser así, o puede ir Balbuena 2003, página 6, al final del párrafo. Pero se debe notar la diferencia. ¿Listo? Esto es lo que se llaman citas textuales. Las citas van en el texto. Las referencias o lista de referencias van al final del documento. Las normas APA de la Asociación de Psicólogos dicen que todo lo que usted cita en el texto, Balbuena, ¿se acuerdan del anterior? Hamburger. Eso debe aparecer en la lista de referencias. Y todo lo que aparece en la lista de referencias o referencias debe estar citado. No es que yo necesito, me dijeron que tenía que tener 10 autores leídos y hoy pongo 10 referencias, pero no están citadas. No. Lo que se cita se referencia y lo que está referenciado es porque se citó. Muy bien, aquí estamos viendo ejemplos de citas. Vean, esta es una cita narrativa, o sea que yo pongo a hablar al autor, mire. Esta situación del joven es abordada por fulano de tal. Cuando yo no pongo a hablar al autor, hago una cita que se llama parentética o de texto, que son las que ustedes, los jóvenes de pregrado, así de primer ingreso, usan mucho, miren. Escriben algo y le ponen al final el apellido, el año y la página. Eso se llama citas parentéticas. Pero si ustedes se dan cuenta, están en comillas, ambas, porque estas son citas cortas. Entonces, siempre deben tener en cuenta eso. ¿Cuándo uso la cita narrativa o cuándo uso la de texto? Dependiendo de la redacción. Si yo necesito hablar del Señor, entonces lo pongo a hablar. Es que yo leí a fulano de tal y él dice tal cosa. Si no necesita, si solamente necesita copiar la descripción, simplemente la copia. Entonces, y las citas indirectas o de parafraseo son las que no llevan la página. Solo llevan el texto, ¿cierto? Ahí está un ejemplo, no lleva página. ¿Por qué? Porque yo lo escribo en mis palabras, ¿sí? Yo voy trabajando y escribo cómo lo entendí. Puede que sea un capítulo completo que leí. Entonces, en síntesis, explico en mis palabras lo que dijo Balbuena. Eso es lo que yo hago. Cuando yo utilizo las imágenes, siempre deben decir de quién son. Ojo, siempre. La figura 1 está adaptada de la imagen tal, la figura 2 está adaptada de la imagen tal.
siempre, por favor, las imágenes también tienen dueño. Son fotos, ¿sí? Pueden ser videos, pueden ser lo que usted utilice como una imagen, siempre debe colocarle el dueño. No necesita hacer una lista de, a veces hacen el listado de referencias y colocan las imágenes. No necesita, o sea, ya cuando usted le coloca a la imagen la fuente abajo en una letrica pequeñita, no necesariamente tiene que hacer la lista de imágenes, pero las normas APA permiten que usted lo haga, o sea, si usted quiere, lo puede hacer. Cuando ustedes publican las publicaciones como las de Vancouver, que son las médicas, a veces no lo exigen, entonces también hay que saber dónde voy a publicar. Puede ser que sea un texto, un libro que no tenga esas especificaciones, una revista que no tenga esas especificaciones. Solo le piden que abajo de las figuras esté el autor. Y una referencia, pues es la lista de referencias. Así como para terminar entonces, que después de que ya cité, pues tengo que decir de dónde saqué esa fuente, la referencia. Entonces, ¿qué es una referencia? Las referencias, me salto aquí y los llevo acá. La referencia que lleva apellido, nombres de los autores, año, título del documento, la editorial, el lugar donde se publicó, el DOI o la dirección electrónica, ¿sí? Ya no se escribe en APA 2020, no se dice recuperado de, solamente se escribe la dirección electrónica y ya. Y la referencia es pues la forma de decirle a quien está leyendo, vea, eso que yo cité en el texto, lo encuentra ahí, en esa dirección o en ese DOI o en ese libro. Porque si yo no escribo la referencia, pues la persona que está leyendo no puede encontrar la información. De pronto yo estoy leyendo lo que escribió el muchacho en su trabajo y me llama la atención, me dice, ve, esto que está citando acá está interesante. Me voy al final del documento, busco la referencia donde está el apellido, el año, el título del documento completo, la edición, la editorial, la dirección, www o el DOI en su defecto, y ahí ya puedo encontrar, es que esto lo sacó de aquí. Pero si yo cito y no referencio, pues no encuentro. Y si tengo una lista de referencias, pues eso le quita credibilidad. Entonces, esa es la diferencia clave. La cita es cómo introduzco yo la información de otra persona en mi texto, y la referencia, toda la información que me permite llegar a la fuente, o sea, lo sacó de este museo, lo sacó de tal libro. Eso es, y esto es una referencia. Las referencias son esas, miren, así se están haciendo, ya no llevan lo que les dije. Entonces, miren que va el apellido, las mayúsculas del nombre, el año, el nombre del documento y la dirección donde lo puedo encontrar. Con una magia, los americanos no escriben con mayúsculas completas. Entonces, nunca se va a escribir Aparicio todas las mayúsculas, ni siquiera en los títulos y subtítulos de un trabajo. Tienen que tener mucho en cuenta eso porque ellos no lo utilizan. Estas son las referencias. Listo, aquí hay más ejemplos. Journal, por eso les decía, todo se puede referenciar. TED Talk, audiolibros, Wikipedia, cómo se hace un comunicado de prensa, cómo se hace una aplicación móvil, un video de YouTube, una red social, un tweet. Miren, cómo se publica un tweet. Y lo que les decía, si se necesita hacer las referencias o de dónde se adaptaron las figuras y las tablas, así lo permite APA 2020. Ellos dicen, vea, así puede usted citar la tabla número 3, la 3.2 o la figura, etc. Y por último, entonces, la diferenciación entre lista de referencias. Esto no es una lista de referencias. La lista de referencias se diferencia de la bibliografía en que la bibliografía son los textos que alguien pone para que el lector lea, pero que no citó. Entonces, la lista de referencia debe estar citada. La bibliografía es para que lean más sobre el mismo tema. Por favor, nunca hagan esto. Esto no es una lista de referencias. Esto yo no sé qué es, no he podido descifrarlo, pero no es una lista de referencias. Esto es una lista de referencias en formato APA, va en orden alfabético y nos muestra todo lo que les estaba diciendo. Lo que les dije, la bibliografía no se cita,
Y estas son las referencias de lo que yo cité. Y este es mi libro, por si a alguien le interesa, ayuda mucho. Se llama así, Cómo citar y referenciar autores en textos académicos universitarios. Muchísimas gracias por la invitación. Esta es mi información. Ahí me encuentran. Esos son mis correos. Y pues abierta a todas las preguntas que tengan, lo que ustedes gusten. Bueno, muchas gracias, doctora, ya por la excelente exposición. Tenemos varias preguntas de nuestros compañeros que han pasar por estas preguntas. ¿Sí? Y luego ya, si hay algún otro compañero que participar, pues levanta su mano y le damos la palabra. Ok. Bueno, empezamos por un comentario de Javier Acosta. Él nos dice, pero la cultura china se escuda en copiar algo, es un homenaje al que tuvo la idea. El problema llega cuando no puedes siquiera identificar el producto original. Frente a este comentario, doctora, no sé si tenga alguna respuesta como tal. Sí, eso, digamos que esa es una cultura en la que se le rinde honor, pero precisamente rendir honor es copiar, pero contar a quién copias. Cuando tú estás copiando y le rindes honor y dices, mira, y yo estoy mejorando lo que tú hiciste, tu idea fue fantástica, sirvió de homenaje, yo te hago el homenaje, pero yo cuento que no es mío. El problema no es copiar, el problema es copiar y apropiarse de la idea, ¿sí? Eso es un excelente comentario porque es que ahí es donde caemos en eso, en las similitudes. La idea no es tuya, así de simple, o sea, lo que no es tuyo, no es tuyo. Tú le rindes homenaje a un autor cuando lo citas, cuando dices, vea, fulano de tal es mi mentor, él me enseñó a mí esto, por lo que él creó, yo creé este más grande. Eso sí. Bueno, Lady Gómez también nos pregunta, buenas tardes, ¿puede identificar cuáles imágenes son libres? Tenemos que se tocó este tema durante la exposición, Ah, bueno, eso sí en pero Google ¿cómo las sale. identifica? Se puede escribir imágenes libres y te salen unos bancos de imágenes. Tienen muchísimas imágenes en muchos temas. Hay bastantes bancos. La verdad yo no soy muy experta en esos nombres, pero hay unos bancos que están, que son libres y tú buscas ahí, cuando uses búsquedas especializadas, escribe búsquedas libres de imágenes y verás que te salen los nombres de varios bancos. Perfecto. Como para complementar la respuesta de la doctora Claudia, puedes utilizar Pixabay, bancos libres que hay, Sí, en el es el mejor cual banco. allí están muchas imágenes con licencia Creative Commons que permite el uso sin citar al derecho de autor. Sí, perfecto. Bueno, Esa es muy buena. Yo no me sé el nombre, pero sí es buena. perfecto. Pero por acá nos pregunta Diego Cruz, ¿cuál es el porcentaje apropiado de similitud en un trabajo escrito? A mí me encanta esa pregunta. ¿Cuánto se puede? Lo ideal, cero. Cero. Pero a veces los buscadores de plagio toman como plagio o como similitud cosas que están citadas. Entonces, lo importante es saber, el porcentaje no existe en la academia. O sea, yo he tenido estudiantes, esos de los dos negritos, me hicieron esa misma pregunta. Entonces, eso depende de la universidad y depende de las normas que se tengan. Si yo les digo en una rúbrica, no les acepto, acepto hasta máximo el 10%, pues es hasta el 10%. Lo ideal es que te salga en verde, cero, ¿sí? Porque es que el plagio es plagio, o sea, es un delito. Entonces no tiene, digamos que hay que revisar ese el documento porque le salen las similitudes. Porque a veces los buscadores toman las citas y está citado y dice, profe, pero mira que ahí dice, ah, bueno, entonces revisemos si fue que no hiciste bien la cita en el formato en que te la pidieron. Muy bien. Bueno, tenemos muchas más preguntas, pero vamos a ser un poco más cortos para poder dar paso a los compañeros que quieren levantar la mano. Ajá. Aquí nos preguntan, bueno, dice, ¿cómo debo hacer de manera adecuada un parafraseo?
No, debo hacer? O sea, ¿cómo debo eso empezar sí a depende de la parafrasear correctamente? redacción. Depende de la redacción. Yo leo el documento, el artículo y trato de buscarla. Bueno, primero tengo que buscar la idea principal de ese autor y pues ya si lo quiero parafrasear y decir, dices la idea principal de fulano de tal es tal, o sea, y citarlo. Pero eso va es más unido como a la gramática y a la redacción. ¿Sí? El parafraseo debe llevar el apellido y el año como mínimo, si está en formato APA o buscar el formato en el que sea, pero siempre debes dar crédito al autor. Bueno, Catherine Martínez nos expone un caso. Ya seguíamos con las preguntas levantando la mano. Dicen, en el semestre pasado presenté en un curso al libro de investigación que me sorprendió mucho cuando en este semestre encontré en un artículo que me pareció más común, con algunos cambios en los nombres a los que se hace referencia. Este artículo fue publicado el proyecto, pero se ve que es un artículo que lleva varios tiempos de investigación. Mi pregunta es, ¿en este caso hay un tipo de plagio por parte de quién o se puede presentar este tipo de cosas sin haber plagio? Puede No sé si presentarse, fue ahí clara la habría que pregunta. mirar. Sí. Habría que mirar el origen, habría que de pronto pasarlo por un software que busca plagio y similitudes para conocerlo, porque es que ahorita se están subiendo documentos que antes nunca se han publicado en la web, etcétera. Entonces ahí ya habría que hacer una revisión, porque sí se puede dar que no sea plagiado. Si tengo una fuente en otro idioma, ¿debo traducirla o se coloca en el idioma original? Lo ideal es dejarla en el idioma original y explicarla, si se considera así. Y si no, sí. O sea, se puede hacer las dos formas. Yo puedo escribir traducida por y se coloca la traducción, pero esa traducción generalmente piden que sea una traducción oficial, no coloquial. O sea, por ejemplo, cuando se mandan traducir documentos, entonces del italiano, preferiblemente que la traducción sea hecha por un traductor asignado a la embajada italiana. Todas las representaciones de los países tienen traductores inscritos, que es como decir que sí saben hablar ese idioma, entonces la traducción está bien hecha. De resto es mejor colocar en el idioma original y traducirlo parafraseando. Listo, entonces vamos a empezar aquí a darle tienen la mano levantada. Ajá. Empecemos por el señor Rodrigo Prieto, recibe el micrófono, por favor. Buenas Tienes tardes. permisos. Adelante, Buenas tardes. Rodrigo. ¿Cómo está? Una pregunta, profe. Cuando, digamos, usted dice que el autoplagio, y digamos, si yo tengo una imagen al momento de citarlo, digamos, a un trabajo, norma APA, tengo que colocar como autor, digamos, que es de mi autoría, en la nota de abajo, o solo simplemente pongo la imagen. Lo ideal es, generalmente se escribe fuente, dos puntos, y escribes autor. Cuando tú la hiciste, o la pintaste, o tomaste la foto, etc. Ah, ok. Y otra pregunta, ¿dónde podemos conseguir su libro, profe? Está en la librería de la U, está en Amazon, o yo te lo puedo mandar si quieren, ahí tienen mi correo, cualquiera de esos medios se puede. O sea, en la Ah, librería de la U, en la virtualidad y en Amazon también lo vi. bueno, muchísimas gracias, profe. Con mucho gusto. Perfecto. Entonces seguimos ahora, por favor, cerrar el micrófono. Vamos con Jennifer Clavijo. Adelante, Jennifer. ¿Tienes permisos para activar el micrófono? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una inquietud y es si yo parafraseo, ¿el autor lo tengo que poner dentro de las referencias o lo tengo que poner dentro de la bibliografía? Porque, por ejemplo, en ocasiones bajo el sistema de APA, yo parafraseo algo que leí en un libro que me parece conveniente dentro del texto, pero ese libro no lo utilicé como una cita textual dentro del texto. Mira, si ¿Cómo tú es ahí? parafraseaste algo y no es tuyo, tienes que citarlo. E iría en las referencias.
sea, tú no puedes colocar una idea. Mira, eso que me estás contando, yo me leí un libro, pero no lo cito. No, porque tú ya estás diciendo ideas que no son tuyas. Entonces, tú parafraseas, Jennifer, algo y debes colocar de quién es ese parafraseo. Y en el momento en que tú citas, ya tiene que ir en la lista de referencias, no en la bibliografía. Yo hago una bibliografía es cuando yo, por ejemplo, me leí 5 libros, no escribo nada de esos 5 libros, pero me parecen interesantes del tema y digo, recomiendo a los lectores estos 3 libros también que son del tema, pero que yo no cité. Perfecto. Bueno, 2 preguntas más porque estamos del tiempo. La siguiente persona es Jennifer Clavijo. Adelante, Jennifer Jennifer. ya preguntó. Jennifer acaba de preguntar. Ah, ok. Entonces Andrés Calderón, qué pena, había una mano. Andrés Calderón. Muy buenas noches. Buenas noches. Una pregunta, si yo quiero enriquecer un documento con dichos o frases populares de una región, de una cultura, ¿ahí cómo hago para citar? Pues cuando son frases populares y demás, no escribes el autor sino anónimo. A veces hay una contradicción entre, por ejemplo, cuando empiezas tú un texto y lo citas o estás hablando y dice coloquialmente, como decía la abuela, o sea, tienes que dar a entender que no es tuyo, ¿sí? Puede ser utilizando un anónimo o puede ser utilizando una forma en que se note en el texto que no es tuyo, ¿sí? Porque a veces sí, por ejemplo, cuando uno está en la cultura general o las ideas y sobre todo los dichos, ¿no? Eso no tienen dueño, pero sí es mejor demostrar, entre comillas, que no es tuyo. O lo contrario, tú te lo inventaste, entonces tienes que colocarlo. No sé si me hice entender. Perfecto. Creo que sí, señora. Bueno, Ok. vamos con las últimas 2 preguntas. Indira Barato, adelante, Indira, ¿tienes para activar el micrófono? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Perfecto. Buenas noches, doctora Claudia. Me gustaría saber, y espero no le incomode, ¿cuánto es el costo de su libro? Mi libro vale 38.000 pesos. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, Indira. Bien, y la última pregunta es por parte de Juan Rada. Juan, adelante, ¿tienes activo el micrófono? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Buenas noches, profe. Disculpe, es que tengo una pequeña pregunta unas cuantas preguntas sobre el parafraseo. Yo, por ejemplo, en el caso de las imágenes, usted decía que hay que poner la fuente, pero hay veces que uno encuentra en la misma imagen en más de 4 sitios web. Ahí uno cómo haría. Tú le das a la imagen y ella te lleva a varias fuentes, pues tratar de encontrar la original, como dicen por ahí. Sí, uno llega al texto donde dicen en tal imagen y ahí te das cuenta que es la original. Pero ahí salen como hasta 100, 200 resultados. Sí, yo sé. Entonces, pues copia la fuente de donde la sacaste, o sea, la dirección electrónica de donde tú la sacaste. Y por lo menos tú estás diciendo, mire, yo la encontré aquí. Si no encuentras, lo ideal siempre para todo es buscar la fuente original. Ya si no la encuentras, pues copia de donde la sacaste, ¿sí? Entonces, yo a veces, miren, para imágenes, ahí sí cito en Wikipedia, por ejemplo. Ella tiene muy buenas imágenes y pues ustedes la pueden reproducir. Pero si pueden ir al original, es lo ideal. Ok. Otras 2 preguntitas, profe, que a mí me gusta mucho es parafrasear. Yo no soy del tipo que copy-paste, me gusta es parafrasear. Pero yo tengo a veces, por ejemplo, el día de anteayer hice un trabajo y yo leí como en 3 páginas diferentes y en base a esas 3 páginas yo creé mi propio texto. Ahí pues yo siempre lo que suelo hacer es debajito del texto, yo pongo la cita, digamos, de la primera página y la otra página. ¿Eso es correcto o toca tener algún orden en específico? No, el orden lo das tú porque es el orden de tu texto, o sea, de tus ideas.
Lo importante es que si tú leíste 3 y dices definitivamente los carros amarillos según Martínez y Pérez y no sé qué, vas colocando apellido, año, tienen que ser utilizados por la fuerza policial porque el verde asusta y el amarillo da paso. Listo. Perdón, sino que es que, o sea, yo digo, por ejemplo, leo más o menos la misma idea, pero de diferente explicación en el mismo sitio. Digamos, yo estaba haciendo un trabajo de Internet de las cosas. Entonces leí en uno y leí en el otro, y yo escribí como la síntesis de ambos. Sí, y los debes Y yo citar abajo, es, sería lo ideal. sí, yo lo cité abajo, yo siempre tengo la costumbre, yo lo escribo abajo, entonces yo no sabía si lo podía dejar así o tenía que escribirlo antes de escribir el texto. Ah, es que eso es una cita puede haber paráfrasis de autor o paráfrasis de texto. O sea, tú puedes iniciar diciendo Pérez, Clavijo y González dijeron con el año Pérez, Clavijo y González dicen esto, o lo colocas al final y se llama cita de texto. Puede ser al inicio, puede ser al final, depende de tu redacción. Ah, ok. Y la última preguntita es que yo suelo bastante leer, Perdón, ver videos y eso. Y hay muchas cosas que hace yo leo y por ahí cuando estoy en algún tema, me acuerdo muy por allá, pero no me acuerdo de quién es este texto. Entonces, ahí usted que me recomendaría, profe, buscar Te lo en vuelvo a un buscar. sitio o volverlo a buscar desde origen. Sí, señor. Ah, bueno. Muchísimas gracias, profe. Que tenga buena noche. Muchas gracias. bueno, entonces, recuerden que en nuestro chat está el registro de la asistencia. Muchas gracias, doctora Claudia, ¿por qué? Pues por el espacio, por compartir tus conocimientos, por compartir todos estos tips en nuestros canales de atención, el Skype. Ajá. Colocan en la URL bit.ly/originalidad y correo electrónico. Entonces también colocar cualquier duda que tengan a cultura.originalidad@. También está el enlace al registro de asistencia. Entonces allí estamos ubicándolo también en el chat para que esta parte. Doctora Claudia, nuevamente muchas gracias por compartir sus conocimientos. Los estudiantes, docentes, administrativos, toda la comunidad en general, la próxima jornada de Cultura de la Originalidad que se realizará a finales de la última semana de cada mes. Más adicionales de capacitación a estudiantes con herramientas como Turnitin, Mendeley, Word y demás que les estaremos enviando a sus correos institucionales. Tengan muy buena noche. Bueno, ustedes también. Muchas gracias. Doctora, muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias, con mucho gusto, Carolina, que estén muy bien. Buena noche. Feliz Gracias. viernes. Igualmente.